Hay un momento en la vida de cada alma despierta en que la pregunta deja de ser ¿existe o no existe un Dios? Y se convierte en algo más íntimo, más real, más profundo. ¿Quién es ese Dios que vive en mí? Para Carl Jung, Dios no era un concepto externo frío y distante, no era una figura mítica sentada en las nubes, ni un dogma impuesto por tradiciones. Para él Dios era una realidad interior viva, latente, activa, una presencia simbólica que no habita fuera, sino dentro, no en altares, sino en las profundidades de la psique. Y fue precisamente por esta visión que Jung provocó asombro, admiración e incluso rechazo entre teólogos científicos y buscadores. Jung no negaba a Dios, pero tampoco lo reducía a una creencia. Se atrevía a decir que Dios era una experiencia. Y eso lo cambia todo, porque una creencia puede heredarse, una doctrina puede enseñarse, pero la experiencia de Dios, esa nadie puede vivirla por ti. Desde muy joven, Carl Jung sentía que había algo sagrado en el alma humana, un impulso, una fuerza, una presencia. Se daba cuenta de que el ser humano no se conforma con respuestas racionales. El alma tiene hambre de sentido, y la idea de Dios, lejos de ser solo un producto de la cultura, es, según él, un arquetipo fundamental del inconsciente colectivo. Está ahí grabado en la estructura de la psique humana, independiente de la religión, el tiempo o el lugar. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Que Dios sería solo una proyección interna, una creación psicológica? Para Jung, no. El arquetipo de Dios es una imagen interior que apunta hacia algo real, pero que solo puede ser accesible a través del símbolo. Es como la luz del sol reflejada en un vitral. El vitral no es el sol, pero deja pasar su presencia. Y en este punto, Jung hace una distinción crucial. El Dios en el que creemos no siempre es el Dios que experimentamos. Muchos creen en una divinidad justa, amorosa, perfecta, pero viven dominados por la culpa, el miedo y el castigo. Otros dicen no creer en Dios, pero sienten una fuerza mayor en sueños, intuiciones o sincronicidades. ¿Qué revela esto? Que Dios para Jung no es una idea, es un fenómeno psíquico, un acontecimiento interior, y eso es lo que vamos a explorar juntos en este vídeo. No una definición de Dios, sino un viaje, una inmersión en la visión audaz, profunda y simbólica que Jung ofreció sobre lo divino y sobre el lugar que ocupa dentro de nosotros. Si alguna vez has sentido que hay algo más grande observándote desde dentro, quizás este vídeo sea la conversación más sincera que tu alma esperaba escuchar. Para comprender la visión de Dios según Carl Jung, es necesario regresar a su infancia. No solo a los hechos, sino a lo que él mismo relata en su autobiografía, memorias, sueños y reflexiones. Allí, revela cómo desde muy pequeño sentía un profundo conflicto entre lo que se enseñaba sobre Dios y lo que él mismo sentía en su interior. Su padre era un pastor protestante, un hombre de fe doctrinaria, pero también de angustia silenciosa. Y él percibía en su padre una dolorosa contradicción. Hablaba de Dios con las palabras correctas, pero parecía no vivirlo con el corazón despierto. Era como si tuviera fe, pero no experiencia. Esto marcó profundamente a Carl. No quería un Dios de frases hechas, quería un Dios que hablara con él, aunque fuera en silencio. Cuando todavía era un niño, vivió un momento místico que llevaría consigo para siempre. Solo en casa, tuvo una visión simbólica aterradora. Vio a Dios sentado en un trono y una imagen sagrada siendo destruida por una sustancia impura. Un pensamiento prohibido surgía con fuerza. No se lo contó a nadie durante años, pero supo en ese instante que Dios no era lo que los adultos decían. Había algo mucho más profundo, ambiguo y misterioso detrás de la figura que intentaban enseñarle.
Esta visión de un Dios que trasciende los límites de la moral religiosa, que es simultáneamente creador y destructor, luz y sombra, silencio y furia, lo acompañaría toda su vida. Mientras la mayoría buscaba consuelo espiritual en doctrinas, Jung buscaba contacto. Quería comprender por qué Dios permitía el sufrimiento, por qué parecía tan ausente o tan terriblemente presente. Esta búsqueda no lo alejó de la espiritualidad. Por el contrario, profundizó su sed de verdad. Pero una verdad que no cabía en los catecismos. Se preguntaba si lo divino no sería en realidad algo que se revela en el proceso de individuación, es decir, en el camino del alma que busca convertirse en totalidad. Dios para él no era un premio para los buenos ni un castigo para los malos. Era una realidad arquetípica que exige madurez para ser percibida. Y muchas veces ese Dios se manifiesta no en los templos, sino en las crisis. No en los días tranquilos, sino en las noches oscuras, porque es en el abismo de la duda donde lo divino se revela, no como creencia, sino como encuentro. Esta es la esencia de la visión de Jung, una espiritualidad sin artificios, donde Dios no necesita ser defendido, sino vivido. Tras una infancia marcada por la tensión entre la enseñanza religiosa y la experiencia íntima, emprendió un camino que le llevó a redefinir todo lo que se sabía sobre lo sagrado. Y quizá por eso, al hablar de Dios, no sonaba como un teólogo, sino como alguien que había sido tocado por algo que ya no podía expresarse con palabras. Cuando Andrés Kim afirmó que Dios es un arquetipo del inconsciente colectivo, muchos le acusaron de psicologizar lo divino, de reducir a Dios a un producto de la mente humana. Pero la verdad es que él estaba haciendo lo contrario. Jung no quería disminuir a Dios. Quería liberarlo de las jaulas de la doctrina y devolverlo al alma. En el lenguaje junguiano, un arquetipo no es una invención psicológica. Es una forma viva, ancestral, primitiva y universal que habita en todas las almas. Los arquetipos son patrones fundamentales de la psique, imágenes primordiales que surgen de forma espontánea, independientemente de la cultura, la religión o la época. Y entre todos los arquetipos que residen en el inconsciente colectivo, el de Dios es el más poderoso, el más abarcador, el más enigmático. ¿Pero qué significa esto en la práctica? Que la imagen de Dios está grabada en el alma humana, que incluso alguien que nunca ha oído hablar de religión es capaz de sentir el misterio, de intuir lo sagrado, de reconocer algo más grande que trasciende la lógica. El arquetipo de Dios se manifiesta en sueños, visiones, miedos, esperanzas, sentimientos de desamparo y éxtasis. Es una fuerza que llama, que asusta, que atrae y que nadie puede ignorar por mucho tiempo. Se dice que negar el arquetipo de Dios es amputar una parte esencial de la psique. Incluso quienes se declaran ateos en ciertos momentos entran en contacto con esta dimensión arquetípica ante la muerte, la belleza extrema, la naturaleza salvaje o una experiencia amorosa profunda. Son instantes en los que el ego se inclina y algo mayor se impone. No un Dios externo castigador o recompensador, sino un principio organizador del alma, algo que señala hacia el centro del ser. Al identificar a Dios como arquetipo, Jung no estaba diciendo que es solo una imagen interna. Estaba diciendo que también es una imagen interna y que es hacia el interior donde su presencia es más real. No es fuera donde se encuentra lo divino, está en el inconsciente profundo, y esto transforma radicalmente la espiritualidad, porque deja de ser un sistema de creencias y se convierte en un proceso de escucha. El arquetipo de Dios no puede ser domesticado,
Es contradictorio, ambiguo, aterrador y sublime, contiene luz y sombra, despierta amor y terror, y es precisamente por esto que para Jung Dios era una realidad psíquica viva, no un concepto, una fuerza que actúa en el alma incluso cuando la mente la niega. Cuando el arquetipo de Dios emerge, todo cambia. Las estructuras antiguas se derrumban, el yo se siente pequeño, la vida adquiere otro ritmo. Es el momento en que el alma comprende que algo más grande la habita y que ese algo nunca fue una idea, siempre fue una presencia. Para Carl Jung, Dios no era solo una figura superior, era el símbolo supremo de la totalidad, y esta idea transforma por completo la manera en que nos relacionamos con lo divino. Porque si Dios representa la totalidad, eso significa que no está solo en lo que aprobamos, sino también en lo que rechazamos. No solo en la luz que buscamos, sino también en la sombra que evitamos. La imagen de Dios, según Jung, es una representación simbólica de aquello que el alma reconoce como pleno, entero, absoluto. Y es por eso que surge con tanta fuerza en la psique, porque el ser humano, en su condición, intuye que hay partes de sí mismo que han sido olvidadas, rechazadas, sofocadas. Y el impulso espiritual nace precisamente de ahí, del deseo de reconectar con ese todo perdido. El proceso que Jung llamó individuación es, en esencia, un viaje sagrado. No religioso en un sentido institucional, sino espiritual en un sentido más profundo. Es el camino del alma hacia la integración de sus polaridades. Es el movimiento que busca unir lo consciente con lo inconsciente, el yo con el self, la razón con la intuición, la sombra con la luz. Y en el centro de esta integración está el arquetipo de Dios. Este arquetipo actúa como un imán. Llama al alma a casa, pero no a una casa externa protegida por reglas o dogmas, sino a una casa interior donde todo lo que eres puede finalmente existir sin anularse, donde el sufrimiento se convierte en sabiduría, la ira se transforma en fuerza y la fragilidad se convierte en compasión. Esta totalidad no es un estado perfecto, sino un estado verdadero. Y Dios en este contexto es el símbolo mayor de esta verdad profunda. Es por eso que Jung veía la religión como un mapa simbólico. Las imágenes divinas, los rituales, los mitos. Todo esto para él son intentos de expresar lo inexpresable. Pero cuando estas imágenes se vuelven literales, rígidas y moralistas, dejan de señalar hacia Dios y comienzan a ocultarlo. El símbolo solo está vivo cuando está habitado con conciencia, cuando sirve de puente y no de prisión. El verdadero encuentro con lo divino, decía Jung, ocurre cuando el individuo se acerca al centro de su ser. Y en ese centro no hay un Dios externo esperando aprobación, hay un silencio pleno, una presencia que une todo lo que parecía opuesto, un misterio que no necesita ser explicado, solo vivido. Y quizás por eso al hablar de Dios Jung nunca lo hacía con tono de certeza, hablaba con reverencia, porque sabía que cuanto más te acercas a la totalidad, menos sientes la necesidad de definirla. Uno de los aspectos más audaces y transformadores de la visión de Carl Jung es la distinción entre creer en Dios y experimentar a Dios. Para él, creer es un acto mental, social, muchas veces heredado. Experimentar es un terremoto interior, es algo que desestructura, que desorganiza el ego, que cambia la forma en que sientes, actúas y percibes la realidad. Jung afirmaba con toda claridad, no creo en Dios, sé. Esta frase sorprendió a muchos, pero lo que quería decir no era una afirmación dogmática, sino una confesión de experiencia.
Dios para él no era una hipótesis o una fe abstracta, era una realidad vivida, algo que se imponía de dentro hacia afuera como una fuerza arquetípica, una presencia misteriosa e incuestionable que se manifestaba en sueños, símbolos, intuiciones y sincronicidades. Y es en este punto donde Jung se separa de muchos caminos religiosos tradicionales, porque la mayoría de las religiones se organizan en torno a la creencia, a lo que se debe aceptar, afirmar y repetir. Pero el alma, según él, no se transforma por creencias, se transforma por vivencias. La creencia puede incluso confortar, pero la experiencia lo cambia todo porque no depende de nadie más ni de dogmas. Marca, abre, restaura y a veces destruye. Es común que alguien diga creer en un Dios amoroso, pero viva con miedo. Creer en un Dios justo, pero sentir culpa constante. Creer en un Dios que perdona, pero nunca perdonarse a uno mismo. Para Jung, esto revela un abismo entre la mente y la psique, porque, en la psique, Dios se manifiesta a través de la verdad emocional. Y si el Dios que habita en ti es un castigador, frío y exigente, entonces es ese Dios con el que realmente estás en contacto, aunque lo niegues con palabras. Por eso él insistía: no digas lo que crees, observa lo que sientes. La verdadera imagen de Dios en ti no está en lo que repites, está en lo que tu alma carga. Y esa imagen necesita ser transformada, no a través de debates o oraciones repetidas, sino a través del contacto íntimo con el inconsciente. Jung veía en los sueños, en las visiones e incluso en los síntomas psíquicos manifestaciones de un diálogo con lo divino. Cuando el inconsciente envía una imagen simbólica, está intentando equilibrar algo, compensar el ego, revelar una dimensión olvidada. Y a menudo esas imágenes son aterradoras, ambiguas y sombrías, porque Dios también es misterio, también es caos, también es fuerza bruta. Vivir a Dios entonces no es un acto de confort, es un renacimiento, una desorganización creativa, un encuentro con algo que desafía al ego, pero despierta al alma. Y quien pasa por esta experiencia rara vez vuelve a contentarse con creencias heredadas, porque descubre en silencio que Dios no es una respuesta, es un llamado. En el corazón de la psicología junguiana hay un concepto que resuena como un eco sagrado: el self. Más que una idea, el self es para Carl Jung la totalidad de la psique, lo que somos pero aún no conocemos. Y es en ese centro silencioso donde él ve algo extraordinario: la imagen de Dios en el alma humana. El self, según Jung, no es el ego fortalecido, no es el yo ideal de las redes sociales, ni el personaje que aprendemos a interpretar para ser aceptados. El self es el núcleo vivo del alma, donde todas las partes se encuentran: la luz, la sombra, lo masculino y lo femenino, el instinto y el espíritu, el deseo y la sabiduría. Es al mismo tiempo individual y universal, y a lo largo de la vida, todo conspira para que nos acerquemos a él, incluso si eso cuesta rupturas, crisis y noches oscuras. Por eso Jung afirmaba: el self es el equivalente psicológico de la imagen de Dios. No estaba diciendo que somos dioses en un sentido egoico, sino que dentro de cada ser humano existe una chispa que apunta hacia lo divino. Una estructura psíquica que nos orienta, nos transforma, nos desestructura y, si se escucha con atención, nos guía de regreso a nuestra esencia. Pero hay un detalle profundo aquí: el self no habla el lenguaje del ego, no negocia, no grita, no seduce. Se manifiesta en sueños simbólicos, impulsos creativos, sincronicidades, presentimientos y a menudo en sufrimientos que parecen no tener explicación. Porque cuando nos alejamos del yo, algo dentro de nosotros comienza a enfermar. El síntoma aparece como un llamado de regreso, según Jung.
Si Dios se manifiesta en el alma, es a través del yo que esa manifestación toma forma. Él es el eje invisible de la individuación, la presencia interior que quiere hacernos enteros, no perfectos, sino auténticos. Y este proceso dista mucho de ser cómodo, porque para encontrar el yo, el ego necesita ceder, debe admitir que no es el centro, que no lo sabe todo, que no controla la vida. Sin embargo, esta rendición no es debilidad, es el inicio de la sabiduría, porque cuanto más nos acercamos al yo, más nos sentimos guiados por algo mayor, no fuera de nosotros, sino dentro, algo que no impone, sino que invita, que no exige, sino que despierta, que no divide, sino que integra. Dios, en este sentido, no es una figura sentada fuera del mundo, observando desde la distancia. Es un proceso interno, un campo de conciencia que palpita en el centro del alma. Y cuando tocamos el yo, aunque sea por un instante, sabemos no con la mente, sino con una certeza silenciosa. Lo divino siempre ha estado aquí dentro, esperando solo que dejáramos de buscar tan lejos. Para muchos Dios es sinónimo de luz, amor, perfección. Pero Carl Jung, con su valentía simbólica y su lealtad a la verdad de la psique, se atrevió a mirar un aspecto frecuentemente negado: la sombra de Dios. Y esta fue una de las ideas más polémicas y profundas que jamás haya presentado al mundo. Jung percibía que así como el ser humano tiene una sombra, partes negadas, reprimidas, no aceptadas, el propio concepto de Dios también lleva una sombra arquetípica. Esto no significa que Dios sea malo, punitivo o injusto. Significa que si Dios es símbolo de la totalidad, también incluye aquello que la mente humana no comprende, rechaza o teme. Esta intuición comenzó temprano en la vida de Jung. Desde niño, como hemos visto, tuvo visiones de Dios haciendo cosas que el catecismo jamás habría permitido. Esto lo perturbó profundamente, pero con el tiempo entendió: lo divino no es solo luminoso, también puede manifestarse como destrucción, caos, silencio y angustia. Y cuando negamos este aspecto, lo proyectamos en el mundo y lo llamamos mal, demonio, destino cruel. Jung lo vio con claridad durante las guerras mundiales, cuando la civilización que decía creer en un Dios de amor se sumergió en horrores indescriptibles. ¿Cómo era posible? Porque existía una división. La sombra de lo divino, negada en las religiones oficiales, emergía en los instintos humanos de forma descontrolada y destructiva, no porque Dios fuera malo, sino porque el inconsciente colectivo estaba en desequilibrio. Para él, el mal no es un opuesto externo al bien, es parte de la estructura total de la realidad. Es algo que necesita ser reconocido, comprendido e integrado. El mal negado se convierte en sombra activa, y esa sombra puede dominar a individuos, sociedades e incluso a sistemas espirituales. Por eso, para Jung, el verdadero trabajo espiritual no es solo buscar la luz, sino abrazar la sombra con lucidez. Decía que el ser humano necesita hacer consciente el potencial maligno que existe en sí mismo, no para entregarse a él, sino para no ser controlado por él. Lo mismo ocurre con la imagen de Dios. Cuando Dios se ve únicamente como perfección, se genera un ideal inalcanzable, y todo lo que no encaja en ese ideal se empuja hacia el inconsciente, donde fermenta, distorsiona y enferma. Pero cuando reconocemos que lo divino también habita en el caos, en la pérdida, en la duda, en el dolor, algo cambia. La fe se transforma en madurez. La espiritualidad se vuelve verdad, y Dios deja de ser un juez externo para convertirse en un proceso interno donde cada sombra es llamada a participar en la luz. Porque en el fondo, como decía Jung, el ser humano no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad, y esto también vale para el Dios que habita en nosotros.
Hay momentos en la vida en que todo se derrumba, las relaciones se rompen, la salud falla, los sueños se marchitan y el sentido parece evaporarse. Es en esos momentos cuando ya no hay suelo, ni respuestas ni garantías, que muchos se preguntan, ¿dónde está Dios ahora? Carl Jung creía que precisamente en estas experiencias límite, el alma se acerca a lo sagrado con más intensidad. No porque Dios cause el sufrimiento, sino porque es en el vacío donde la escucha se vuelve más clara. Cuando el ego ya no sabe qué hacer, cuando la mente racional no puede explicar, cuando la fe aprendida se revela frágil, algo mayor comienza a emerger. Jung observaba que la verdadera experiencia de lo divino rara vez ocurre en momentos de gloria. Surge en el desierto, en la crisis de identidad, en el duelo, en la duda radical. Es allí, en el territorio del dolor, donde el ego resulta herido y el inconsciente se abre, y en ese espacio simbólico despojado de control y certezas, el silencio comienza a susurrar y el arquetipo de Dios se manifiesta como silencio, como fuego, como visión, como renacimiento. Decía, Dios se manifiesta cuando el ser humano está al límite de su resistencia, no porque el sufrimiento en sí sea divino, sino porque disuelve lo falso, y lo que permanece después de eso es esencial. Esos momentos son portales. En ellos no hablas de Dios, clamas, no teorizas, sientes, no buscas más la luz, imploras sentido, y si hay escucha interna, algo profundo sucede. Te das cuenta de que el vacío no está realmente vacío, está gestando una nueva conciencia, una nueva presencia, un Dios que no es el mismo de la infancia, sino que ahora te mira desde dentro. Jung nunca idealizó el sufrimiento. Sabía que el dolor puede destruir, pero también sabía que puede revelar, que puede ser el momento en que el alma despierta. Porque cuando todo parece perdido, el ego finalmente guarda silencio. Y es en este silencio donde llega la respuesta, no como una solución mágica, sino como una transformación interior. Dios en esos momentos no aparece como un milagro. Se manifiesta como presencia, como intuición repentina, como aceptación profunda, como una lágrima que de repente se convierte en oración. Es en ese instante que lo sagrado deja de ser creencia y se convierte en certeza sentida en el cuerpo, en la respiración, en el tiempo que se expande. Y así, incluso sin entenderlo, todo intuyes. Lo que parecía un final era en realidad una iniciación, la travesía de un portal, y al otro lado una nueva versión de ti mismo más madura, más humilde, más despierta, se encuentra con un Dios que siempre ha estado ahí, esperando que descendieras de la mente y entraras en el alma. Para Carl Jung, la espiritualidad auténtica no nace de la sumisión al dogma, sino del coraje de mirar hacia adentro. Respetaba profundamente las religiones, pero no como sistemas de creencias a los que debiera obedecerse. Las veía como expresiones simbólicas de verdades psíquicas, mitos, rituales, doctrinas, todos como intentos humanos de representar aquello que es esencialmente invisible, el alma en busca de sentido. Fue por eso que defendió a lo largo de su vida que religión y psicología no deberían ser enemigas sino aliadas. La religión, decía él, habla con imágenes. La psicología, con procesos. Una apunta hacia el misterio, la otra busca integrarlo. Y el alma humana necesita ambas cosas, el hechizo y la estructura, el símbolo y el camino. Jung no quería destruir la fe, quería profundizarla, sacar la espiritualidad del terreno de la obediencia ciega y llevarla al campo de la experiencia vivida. Para él, un individuo que recita fórmulas sin conciencia está lejos de Dios. Pero quien se permite sumergirse en su propia sombra, reconocer sus conflictos, escuchar sus sueños y avanzar hacia el self, está en contacto con lo divino.
Decía que el símbolo religioso solo tiene poder cuando es reconocido internamente. La cruz, por ejemplo, no tiene valor solamente como imagen externa. Su verdadero poder reside en lo que representa dentro de la psique, el dolor que genera renacimiento, la mediación entre opuestos, el sacrificio del ego, el renacer del self. Cuando esta imagen se vive desde dentro cobra vida, cuando solo se repite por fuera, pierde su fuerza. Jung también advertía sobre los riesgos de la espiritualidad superficial, aquella que busca confort, estatus o respuestas fáciles. Para él, la verdadera religiosidad exige atravesar el desierto del alma, enfrentar el silencio de Dios e integrar las paradojas. No es un camino lineal. Es una espiral a veces ascendente, otras descendente, pero siempre transformadora. Soñaba con una espiritualidad donde el ser humano pudiese mirar a Dios sin miedo y mirarse a sí mismo con reverencia, donde lo sagrado no fuese propiedad de ninguna institución, sino una experiencia íntima, personal e intransferible, donde cada alma pudiese encontrar a su propio ritmo la imagen viva de Dios que habita en su inconsciente. Y tal vez por eso, a pesar de ser psicólogo, fue visto por muchos como un místico, porque no hablaba de religión como quien enseña. Hablaba como quien ha sido tocado. Y su psicología en el fondo era un puente no hacia el cielo, sino hacia el centro, el lugar donde finalmente Dios y el alma se reconocen como partes de un mismo misterio. Dios para acá. Jung no era una creencia a defender, era una presencia a sentir, una fuerza que nace en el silencio, que se mueve en el símbolo, que se revela cuando el ego ya no sabe hacia dónde ir. Y es por eso que su visión de lo divino sigue siendo tan actual, porque no impone respuestas, invita a la escucha. Jung nos enseñó que el alma tiene su propio lenguaje y que Dios, antes de ser comprendido, debe ser vivido, no afuera sino adentro, no como un mandato, sino como un encuentro, no como un nombre, sino como una experiencia que transforma el aire, la mirada, el tiempo y el corazón. La imagen de Dios, decía él, es un espejo del alma, y cada uno de nosotros lleva dentro de sí un fragmento de ese misterio. No importa si creciste dentro de una tradición religiosa o fuera de ella, no importa el nombre que le des a lo sagrado, o si por ahora ya no sabes si crees. Lo que importa es lo que siente tu alma cuando todo se silencia, cuando la máscara cae, cuando llega la noche. Y lo que se escucha en ese instante es lo que tiene valor. Quizás Dios sea menos una explicación y más un recuerdo de quién has sido, de quién te estás convirtiendo, de todo lo que, en el fondo, ya habita en ti. Si esta reflexión ha tocado algo dentro de ti, ten en cuenta, tal vez no haya sido por casualidad. Este vídeo puede haber sido el espejo que necesitabas o la señal silenciosa de que es hora de mirar más profundamente. Y si sientes que hay un tema que tu alma quisiera explorar aquí, déjalo en los comentarios. Este canal vive de la escucha y muchas de las reflexiones más profundas que han pasado por aquí comenzaron con la petición sensible de un seguidor atento. Quizás tu pregunta sea la de muchos, y tal vez tu búsqueda sea el próximo camino a seguir. Que la imagen de Dios en ti nunca sea una carga, sino una luz, y que tu espiritualidad no se convierta en una prisión, sino en un viaje. Porque, como diría Jung, todo aquello que el ego niega un día será el camino por el cual el alma volverá a casa. Yeah.